El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió a muchos en la mañanera hoy, pero sobre todo, ¿a quién? A un periodista peruano. ¿Por qué? Porque este periodista peruano le estaba intentando hacer una pregunta y justo López Obrador se iba. Lamentablemente para la oposición, porque muchos se van a decir qué maleducado López Obrador, se fue, no lo escuchó. No, el presidente demostró que tiene mucho carácter, humildad y mucho respeto. ¿Qué hizo el presidente? Se dio vuelta y volvió. Y respondió con mucho carácter y, como siempre les digo, de frente, sin vueltas. Como dice el presidente, mi pecho no es bodega. Y es 100% real esa frase, ¿no? No exagera el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se guarda nada. Él te dice las cosas como son, 100%. Y eso en la vida es muy importante. Y sobre todo para un presidente, ¿no? Porque muchas veces escuchamos tantos presidentes tan hipócritas, ¿no? Muchos políticos realmente tienen hipocresía en la frente, ¿no? En cambio, López Obrador es un verdadero presidente y respondió a este periodista peruano de algo que lamentablemente es muy complicado, ¿no? Que está pasando en Perú. Sí, sobre Pedro Castillo, el actual presidente de Perú. Vamos a escuchar al presidente López Obrador sobre este tema, repito nuevamente, muy complicado. Algunos partidos políticos, algunas personas quieren sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Sí, en Perú hoy en día es el presidente actual, elegido democráticamente por la gente, pero igualmente algunos lo quieren sacar de la presidencia. Por eso mismo López Obrador está intentando dar una mano para que se respete la democracia. Vamos a escuchar al presidente López Obrador que decía esto. Fuimos allá, fue una representación del gobierno de México, fue el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le planteé. Digo, voy a que platiques con el secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos. Y fue el secretario de Hacienda, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 2 funcionarios más, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvieron allá y ofrecimos ayudar con combustible. Se ofrecieron vacunas, pero ya la verdad tienen vacunas, ¿sí? Y en el caso del combustible nos plantearon, ¿sí?, de que tienen el gas y que están saliendo. Lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú, para que haya una pensión a todos los adultos mayores, sobre todo a los pobres, y la atención a los jóvenes, con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que todo el joven que no tiene trabajo o que no está estudiando, se le contrata, se le paga un salario mínimo y trabaja como aprendiz en una empresa, en un pequeño comercio, en un taller, cualquier actividad productiva, y se le da empleo. Todo esto para que no sean enganchados por la delincuencia cuando hay crisis y en todo tiempo. Entonces se planteó esto. Y nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones, incluso a militares. Entonces, vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él
que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo. ¿En qué cabeza cabe quitar a un presidente a 2 meses o 3 de haber tomado posición? Solo por la rabia conservadora, por los intereses de las minorías. A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia. Es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo? Y no hace falta, en los tiempos actuales, utilizar a los militares. Ya no es como cuando se daban los golpes de Estado o tomaban el poder los militares en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en otros países. Ya no. Ahora es el poder mediático y el poder del dinero. Y estos mecanismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga libertad para saquear a los pueblos. ¿Qué es eso? ¿Tú escuchaste? Una reforma para que con el 40% de los votos se quite un presidente. ¿Quiénes tienen el poder? Las minorías. No lo tiene el pueblo, porque el pueblo acaba de decidir y votaron por él. Entonces, nuestra fraternidad al pueblo de Perú, nuestro apoyo al presidente electo, legal, legítimamente constituido del Perú. Eso es lo que puedo yo decir. Y ojalá y haya sensatez en la oposición conservadora, y ojalá y que se manifieste Vargas Llosa para que su pueblo, sus paisanos, aunque él ya tenga la doble nacionalidad, la peruana y la española, pero pues él hizo su carrera ahí, ahí creció, ahí fue candidato, ahí escribió sus libros, todavía hasta este libro de Como pez en el agua,
donde narra todo lo que fue su proceso de elección, lo que le hicieron, lo debería de llevar a actuar de manera consecuente. Ahora me entero que en vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él cuando la pandemia estaba devastando a Perú y dañando a su pueblo. Nunca escuché nada de llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ahora, con lo de Castillo, el presidente Castillo, él apoyando a la señora, que anteriormente era su opositora. El papá de la señora, señor Fujimori, fue al que él enfrentó cuando fue candidato. Pero por su conservadurismo ve en el presidente Castillo una amenaza comunista. Y ahí va a apoyar a la señora Fujimori. Su conservadurismo, ¿no? Cuando he hablado con el presidente Castillo 2 veces, es un hombre bueno, esa es mi impresión, no es de malas entrañas y quiere el bien para Perú y sobre todo para los pobres de Perú, que han sido siempre olvidados. Y ahora me entero que en vez de ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile, un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. A ese candidato está apoyando el señor Vargas Llosa. Pero bueno, todo nuestro respeto, ¿no?, para él. Un gran escritor. Pero una cosa es el ser intelectual, el ser escritor, y otra cosa es la política. Y sobre todo la política que tiene que ver con hacer historia, que tiene que ver con apoyar a los pueblos, con tenerle amor al pueblo. Yo estoy de acuerdo de que él no podía estar apoyando a dictadores de América Latina, como apoyar a Trujillo, que por cierto es uno de sus mejores libros, La fiesta El Chivo. Y a partir de ahí ya, porque cuando los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribí antes. Ahí nos vemos. Adiós.
Ahí escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hablando de esto tan complicado que muchos opositores, algunas personas, lo quieren sacar a Pedro Castillo de la presidencia, ¿no? Como dijimos al principio, Pedro Castillo fue elegido democráticamente. Y lo que quiere hacer López Obrador es que se respete la democracia, ¿no? Muy raro todo, muy raro, que en 2 o 3 meses lo quieran hacer cargo 100% a Pedro Castillo de todo, es algo muy raro, ¿no? Y López Obrador sabe muy bien lo que es cuando tiene muchos opositores en contra, medios de comunicación. Por eso mismo, López Obrador y México quieren dar una mano a Perú, a Pedro Castillo. Creo que es algo que realmente siempre es admirable de México y sobre todo López Obrador es un presidente que va de frente, ¿no? Que no tiene miedo a nada. Por eso mismo, a mi parecer, el mejor del mundo por eso mismo, ¿no? Porque no dice, me ocupo de México y nada más. Él se ocupa de México 100% y se da tiempo para ayudar a muchos países. Por eso siempre digo que es el mejor del mundo, que muestra que México, como buen mexicano, demuestra que es muy solidario. Y eso es palabra mayor, ¿no? Cuando dijo de Vargas Llosa, ¿no? Creo que quedó más que claro la opinión de López Obrador sobre el escritor, ¿no? Vargas Llosa. Creo que quedó más que claro, ¿no? La democracia es algo muy valioso. Ojalá que poco a poco Pedro Castillo vaya solucionando todos estos problemas, ¿no? Que está viviendo Perú hoy en día. Es todo un proceso. En 2 o 3 meses es imposible que Pedro Castillo arregle todo, sobre todo un país como Perú, tan golpeado, ¿no? Pero bueno, como siempre digo yo, el pueblo manda. Ojalá que se le dé tiempo, el tiempo que necesita para trabajar, ¿no? Es algo muy parecido cuando los opositores o medios de comunicación criticaban a López Obrador, ¿no? Y día tras día López Obrador cerró la boca a más de uno. Por eso mismo que López Obrador le dé una mano a Pedro Castillo, creo que es palabra mayor. Ojalá que Pedro Castillo escuche y mucho al mejor presidente del mundo, que es Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil. Abrazo grande, gente, se los quiere mucho. Dejen su like, compartan, que eso ayuda. Abrazo, gente, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!